Hola amigos, estamos en un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy tenemos como invitado al doctor Daniel Esquicián, médico urólogo, médico de la Sagrada Familia, de los centros Estambulián, del Instituto Nacional de Rehabilitación Física. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo te va, Inés? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Vamos a hablar en este primer bloque de la próstata. Que los hombres tienen próstata, pero a partir de determinada edad empieza a cobrar mucha importancia. Es muy común que los pacientes vengan ahora a los 40 años a preguntarnos, hay que hacerse el análisis de la próstata. ¿Cuándo hay que hacerlo, Dani? Contanos. Mirá, para poner en claro sobre negro, la próstata es la glándula exclusivamente masculina, que tiene la capacidad y la característica de fabricar el líquido seminal que va a vehiculizar los espermatozoides. Bien. Esa glándula a partir de los 45 años empieza a agrandarse. Ajá. Y se produce la hiperplasia prostática benigna, o sea, el agrandamiento benigno de la próstata. ¿Eso se siente? ¿El hombre lo siente? Claro, eso pasa en 7 de cada 10 hombres. ¿Y eso cómo se siente? Como se angosta el canal de la uretra, produce síntomas que llamamos irritativos y obstructivos. O sea, aprieta donde sale la orina. Exactamente. Bien. Está la vejiga, la próstata envolviendo la uretra, que es el canal por donde sale la orina. Bien. Y trae síntomas obstructivos y síntomas irritativos, y son síntomas progresivos. Por eso al hombre le cuesta tanto ir al médico. Se va adaptando, no duele, pero ¿qué es lo que tiene? Empieza con el goteo después de orinar. ¿Se afina el chorro o no? Se afina el chorro, se hace en regadera, no sale completo, sale en tirabuzón, sale más bien cerca de los zapatos, cae con un chorro plano, moja la tabla del inodoro, cosa que a las mujeres les molesta y le dice anda a ver al urólogo. Se levanta de noche porque porque la sensación de vaciado no es completa. Sabés que la vejiga es un órgano muy inteligente, porque se va llenando con baja presión. Está llenándose en este momento, pero yo estoy dando una charla, entonces no lo sentís. El cerebro está frenando esa actividad. En cambio, cuando yo estoy durmiendo, cambio la posición del cuerpo, hay mayor temperatura corporal, más fabricación de orina, y el cerebro está apagado. Entonces la vejiga se llena, me despierta y voy y vacío por la mitad. Me despierto con urgencia, entonces, prácticamente. Me despierto con urgencia. Esos son los síntomas obstructivos. Y los síntomas irritativos son estos que vos comentás, la urgencia. Terminé la actividad, estoy llegando a mi casa y no aguanto. Se llama síndrome de estímulo llave o el síndrome del palier. Ya terminé la actividad y no llego. Esas son pequeñas señales. Nosotros le decimos a los pacientes que son como escalones que van pasando. Si tenés una de esas cosas, no pasa nada. Si tenés dos, ya te va molestando. Cuando te molesta la calidad de vida, hay que hacer la consulta para poder ayudarnos. Vos sabés que de 10 hombres, 7 van a tener estos problemas. ¿Y cómo se mejora eso? Bueno, la ecografía, que es un estudio muy sencillo, nos permite ver el vaciado. Después de tener la vejiga llena, orina y después vemos cuánto quedó de vaciado. El residuo que le queda. El residuo postmiccional, que hasta el 20% es normal. Ajá. Si un paciente tiene 500 antes de orinar, que le queden 100 es normal. Bien. En la vejiga. Ese es el primer punto. El segundo punto es el tacto rectal. Eso es tremendo porque los pacientes, uno lo manda al urólogo y dice, no, yo al urólogo no quiero porque me va a hacer un tacto rectal. Entonces dice, hágame el antígeno prostático. Hágame el PSA porque yo tacto rectal. Y la verdad que no hay nada que haya reemplazado al tacto rectal en la sensación de lo que significa una hiperplasia. Exacto. El PSA no está hecho para medir agrandamiento prostático benigno. Claro. Entonces dicen, yo tengo un PSA bajo y tengo mucha molestia para orinar. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Por qué el PSA no alcanza? Porque cuando hablamos de cáncer de próstata, el 80%, 85% de los tumores que son hormonosensibles se detectan con un aumento del PSA. Sí. Pero también el PSA sube cuando hay infección, cuando hay relaciones sexuales, cuando uno anda en bicicleta, cuando tiene constipación o tiene hemorroides, síndromes irritativos. Con algo que inflame la próstata. Es la próstata y la zona perineal. Claro. Entonces, el tacto es muy importante para poder detectar nódulos. Es más, hay veces detectamos nódulos con PSA bajo.
Claro. Entonces los mandamos a biopsiar y el hallazgo del cáncer de próstata. Bien. Pero el cáncer de próstata es 1 de cada 100 pacientes. En cambio, la hiperplasia, o sea, el agrandamiento es 7 de cada 10. 7 de cada 10. Es más común tener aumento de tamaño que tener cáncer. Claro, y un detalle interesante. Recién hablábamos que angostaba la uretra. Sí. Podés tener una próstata que se agrandó hacia afuera y tiene el doble de tamaño de Pero lo no normal. molesta. Y no molesta para nada. Una próstata de 40, 50 gramos puede ser asintomática completamente. Pero si todo lo que creció es alrededor de la uretra, Tiene síntomas. ese paciente está muy sintomático. Lo bueno de esto es que la mayoría de las veces vamos a poder ayudarlos con fármacos, ¿Qué hacen los fármacos? con medicación. Los fármacos hacen 2 cosas. Lo más común es dar todo lo que son los alfa bloqueantes, que son los que abren el conducto para poder orinar mejor. Bien. O sea, no tratan el tamaño de la próstata, sino que mejoran los síntomas. Bien. Y ahí está la terazocina, la doxazocina, la tamsulosina. Sí. Tener en cuenta que estos medicamentos, como nacen de la familia de los hipotensores, bajan la presión a nivel hipotensión ortostática. Como las personas que los van a usar, supongamos tienen alrededor de 50 años, si usan Sí. los clínicos, lo que hacemos es que si usan un medicamento para la presión arterial, por ahí, si vos le das tamsulosina, Claro. la dejamos la tamsulosina y le sacamos el nuestro para Correcto. no potenciar el efecto y que no Exacto. le baje la presión, ¿no? Exacto, pero la hipotensión esta que yo te hablo es la que están acostados y de repente se levantan para ir a orinar y se caen. La ortostática que le La decimos. ortostática. O les viene un mareo grande. Exactamente. ¿Por qué? Porque uno de los efectos secundarios de los alfa bloqueantes es ese. Si la próstata tiene más de 100 gramos, Grande. es grande, se lo puede ayudar con con medicamentos para reducir bloqueantes hormonales. Y entonces tenemos el finasteride y el dutasteride. ¿Los bloqueantes hormonales cambian la calidad de la sexualidad del varón? Están descritos entre un 5 y un 10%, pero nosotros vemos en la práctica Sí. que alrededor del 25% tiene lo que llamamos pérdida de la libido. Pierde el libido. No tanto en la erección, sino en esa falta de deseo. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un bloqueo hormonal. Cuando empezamos a dar el finasteride, las personas mayores se ponían contentas porque no se les caía el pelo. Claro. Y la parte sexual De hecho, estaba relegada. De hecho, se usa un poco también como por un tema del pelo al final. Claro, 1 miligramo. 1 miligramo bajo, dosis baja. Para la adenoma de próstata Sí. damos 5 5 miligramos. miligramos. Y podemos combinarlo. Podemos dar tamsulosina o terazocina más el finasteride. Claro. Y después la otra situación que es interesante por la aparición de fármacos combinados es cuando hay esa cistitis, por ejemplo, post-radioterapia. Cáncer de próstata es muy común, dar radioterapia y queda una Cistitis es que la gente, irritación. claro, siempre quiere estar haciendo pis, no Siempre quiere aguanta, hacer no aguanta, pis. no aguanta. O el paciente que tiene Parkinson. Que también tiene una vejiga neurogénica. Ese temblor que tiene lo traducimos en la vejiga y cuando se va expandiendo tiene esa calidad esa sensación de ir a orinar seguido. En la Entonces, mujer también a veces se ve. en la mujer también. Entonces, ¿qué combinamos? Tamsulosina para que permita el buen canal con anticolinérgicos. Solifenacina, darifenacina para que tenga buena calidad de vida y esa vejiga no esté tan sensible para poder vaciar mejor. Perfecto. Cuando vos hablabas recién del cáncer de próstata, Sí. ¿a partir de los 50 años es 1 cada 100 o a partir de los 60 es 1 cada 100? ¿A partir de cuándo? No, a partir de los 60 es 1 cada 100. Es 1 cada 100, porque se dice que las personas mayores de 80 años, si se hacen autopsias como hacen en Estados Unidos, 1 de cada 3 tiene cáncer de próstata, pero Claro. se murió de otra cosa, porque es un tumor que en la senectud, en el adulto mayor, Exacto. no tiene mortalidad elevada como si suele pasar en las personas más jóvenes, ¿no? Claro, tenemos tenemos que tener ese mensaje claro. Mayores de 80 años no hay que pedir el PSA de rutina, salvo que tenga en su historial un aumento elevado y podamos tratarlos. Pero desde ya, como vos decís bien, se hizo un estudio en hombres de 70 años que 10 años. murieron por otras causas y le hicieron la autopsia y tenían el 30% de adenocarcinoma de próstata, pero como lesión celular, no como enfermedad desarrollada. Exactamente. Por eso es muy importante este control a partir de los 50, una vez por año,
pero si tiene antecedentes familiares, la recomendación es a partir de los 40 años. ¿En antecedentes familiares que lo tenga a cualquier edad o también cuando fue el padre, por ejemplo, más joven? Lo más concreto es el padre o los hermanos. Los hermanos. Sí, eso es una señal para hacerlo antes. Si por ejemplo tuviste tu papá que a los 60 años tuvo un cáncer de próstata o a los 70, sí. ¿bajás los 50 años para controlarlo? Bajás 10 años, ¿verdad? Bajo 10 años. Como hacemos con el cáncer de colon, bajamos 10 años. Exactamente. Está bien. ¿Por qué? Porque la prevención y tenerlo tan a tiempo nos permite hablar de curación. Claro. Vos fíjate qué interesante que es poder hablar de curación o de buena calidad de vida en pacientes con cáncer, ¿no? Eso no es un tema menor. Es un mensaje muy importante para Cuando dejar. una persona tiene hiperplasia prostática, un hombre de 55 años, ¿usa siempre los medicamentos o es un tiempo y después los deja? Los medicamentos son para los síntomas. Bien. Entonces, cuando uno da y mejora la calidad de vida, en general son medicamentos que son para tomar siempre. Los toma siempre. Siempre. Pero hay algún momento en que los medicamentos, especialmente los alfa bloqueantes, no llegan a alcanzar. Ajá. Entonces se les aumenta la dosis. Sí. Pero si se le aumentó la dosis lo suficiente y no responde bien, hay que pasar al plano quirúrgico. Ajá. Y también tenemos herramientas muy modernas, muy novedosas, para poder hacer intervenciones cortas, de buena recuperación y de muy buena calidad de vida. ¿Se saca toda la próstata, Daniel, o se saca una parte de la próstata? Es muy interesante esa pregunta, porque nosotros sacamos el adenoma de próstata, sacamos el carozo que está tapando la salida de la uretra por donde orinamos. Antes, 20 años atrás, se sacaba la próstata por completo y eran hombres jóvenes quedaban con algunas dificultades. Ahora cambió completamente la cirugía. Es más, al paciente que operamos de próstata le decimos: una vez por año se tiene que hacer el control del PSA, porque los tumores de próstata crecen en la zona periférica. En los bordes, no en lo que tapa la salida de la orina. Y nosotros lo que hicimos fue sacar, rebanar, vaporizar el conducto central. Y no lo haces más por acá, por el abdomen, se hace por la vía transuretral generalmente. Claro, ¿no? La mayoría de las veces es por la vía transuretral. Ojo, que el paciente que está operado de próstata, como le hemos sacado el esfínter interno, que es el cuello de la vejiga, ese paciente va a tener buena calidad de erección, buena sensación de relación sexual, pero no va a tener líquido seminal. Claro. ¿Por qué? Porque le sacamos la glándula que fabrica el líquido seminal y también sacamos ese esfínter interno que hace de stop para que no pueda tener orina mientras no lo va a poder ver, claro, no lo va a poder ver. Exactamente. Dani, seguimos conversando en el segundo bloque de A Ciencia Cierta. Gracias. Cómo no, gracias. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar.
en el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Bienvenidos al segundo bloque de A Ciencia Cierta. Seguimos con el doctor Daniel Equisián, médico urólogo. Hablamos en el primer bloque de hiperplasia prostática. Ahora nos vamos a meter también con las mujeres y algunas infecciones que tenemos en común hombres y mujeres. Vamos a hablar una que cada vez la vemos más a edades más tempranas. Hay vacunas como el HPV. Por suerte hay una campaña nacional para lo que es la vacunación de las niñas y de los niños. Correcto. Para evitar este virus, que el virus del papiloma humano en las múltiples parejas sexuales es muy común de que provoque cáncer de cuello uterino, cáncer de pene. Contanos un poco tu experiencia al respecto, Dani. Mira, hay dos tipos de lesiones a los que le tenemos que prestar atención. ¿Las vemos a las lesiones por HPV? Sí, el 70% de las lesiones se ven, se visualizan y es lo que motiva la consulta. ¿Cómo se ven? ¿Como una verruga? Claro, la que tenemos que tener muy claro son las que se dan en la zona genital, en el glande, en el meato, en el prepucio, que parecen espiga de maíz, que parecen pequeños polipitos, pequeños arbustos. Esos son las verrugas más comunes, que son las benignas, sí, y que tienen la característica de autocontagiarse. Esas son las verrugas. Después sí, están los condilomas, sí, que son las pequeñas pápulas que parecen lunarcitos, que se dan mucho en los varones en la zona del pubis. Claro. Y nosotros le decimos a esos pacientes, no es que van a contagiar tanto, pero se va a hacer un autocontagio. Entre los hábitos del rasurado, que está prohibido el uso de Gillette. Sí. Se puede usar un rasurador de barba, sí, o una tijera a 1 milímetro, pero sí, no usar rasurador de piel para no hacer afeitar, lesiones. No afeitar. Pero todo lo que es lesiones de humedad, donde hay humedad, sí, se producen esos condilomas que llamamos acuminados o sí, planos, sí, que también si lo examinás al varón va a tener en otros lados, por ejemplo en el cuello, en la axila, en los pliegues de los codos, de las rodillas, porque es zona de roce. Claro. El 70% de las personas tienen condilomas virales. Ajá. Pero tenemos que prestar atención a los que son sexualmente potenciales, claro, de lesiones por el uso sin cuidado, sí, o el potencial tumor de cuello de útero, como vos bien comentabas. La mayoría de las consultas que vienen porque o se ven lesiones o porque la pareja, el ginecólogo le dijo que tiene lesiones, que por favor se haga control. Claro, la mujer en el control anual, el examen ginecológico de Papa Nicolau, se hace una mirada con colposcopía y se pueden ver lesiones que son propias de HPV, que a veces requieren biopsias. En ese contexto, el ginecólogo le dice a la mujer, haga consulta con sus parejas sexuales. Exacto. Y ahí es cuando llegan al urólogo. Y el hombre dice, yo no tengo nada. Bueno, y ahí entonces le tenemos que hacer el equivalente de la colposcopía. ¿Cómo se llama? Que es la penoscopía. La penoscopía. Que se hace con ácido acético, igual que en la mujer, y podemos ver lesiones planas. Pero ¿sabes qué? ¿Duele el HPV? No duele. Claro. Esto es interesante porque el herpes genital, claro, sí duele, es muy doloroso, es de aparición generalmente a las 72 horas del contacto sexual, tiene que ver con otros factores, pero es doloroso, quema, es un dolor que uno sabe que lo tiene. En cambio, el HPV es indolor absolutamente. Es indoloro. Y mira, aprovecho esto que vos comentás para hablar de la higiene del pene. Adelante. ¿Cómo podés pensar que una persona es limpia y no se sabe higienizar el pene? Puede ser. Hay que tirar bien la piel para atrás, lavarse con agua y jabón, rasparse bien y secarse bien, porque la humedad termina siendo un factor
predisponente de lesiones. De hecho, Claro. cuando veíamos los tumores de pene, el cáncer de pene, Sí. se ven personas que nunca se han corrido el prepucio para No se atrás. miraron para atrás. No se miraron, personas abandonadas que como orinan no tienen problemas. Claro. Entonces, ojo con este hábito que hay que recalcarlo bien, lavarse bien, secarse bien, tomar el interior del pene como una zona para Mirarse, tener también cuidado. conocerse. Exacto. Claro. Y hay otra cosa, que alrededor de la cabeza en el glande hay un montón de glandulitas Sí. que son glándulas esmegmáticas, Sí. que son las glándulas que van a preparar la lubricación para la erección y la Sí. penetración. Cuando esas glándulas son hiperplásicas, o sea, están agrandadas, el varón viene muy asustado pensando que tiene verrugas. Y no, son glándulas, porque se ven son aumentadas, parejas, claro, claro, se ven blancas y están Sí. aumentadas de tamaño. Sí, sí, sí. Es muy interesante porque la mayoría de las verrugas, casi el 90%, son de las cepas benignas, la 6 y la 11. Del HPV estamos Del hablando. HPV. Sí. Nos agarramos, hacemos una toma de biopsia y eso nos va a dar tranquilidad para La pareja. Para la pareja. Porque la que tiene la lesión sospechosa es la 16, el genotipo 16 y 18. Y para eso la vacuna, Que como están las vacunas comentaste, que están cubiertas con la son las vacuna. cuadrivalentes, Las que son para las cuadrivalentes. 4 cepas más comunes. También en el varón se ven las infecciones de transmisión sexual, que a veces en la mujer son más difíciles de detectar, pero en el varón o la gonorrea o el chancro sifilítico, que Correcto. la presencia de sífilis y gonorrea por lo menos con este tema de que muchos jóvenes le han perdido el temor al HIV, no usan preservativo en sus relaciones Y estamos viendo la más mucha seguido. más cantidad de sífilis. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta de la presencia, por ejemplo, de sífilis? Un chancro, una lesión ulcerativa única, No duele. que no duele y es como que tiene un relieve, a diferencia de la del herpes, que es plana, que son muchas, que parece un racimo de uva y pican antes de aparecer. Claro. Esas eso- son las lesiones que producen Y duele, el úlceras. herpes duele. Y duele muchísimo. Claro, el herpes duele. Y lo otro es la secreción purulenta, que se da entre 3 y 5 días, que es habitualmente la que se produce con el gonococo, y a los 17 o 20 días de una relación por clamidia, que como la reacción inflamatoria es tan poquita, solamente hay una gota a la mañana antes de orinar. Exactamente. Pero trae ardor y trae molestias si no se trata a tiempo. Y aparte la mujer, si tiene relaciones, puede conducir a la esterilidad porque tiene algunos mecanismos en la Exactamente. mujer que hace como una fibrosis en la parte de adentro del útero y en la trompa de falopio y genera unas dificultades. De hecho, en la infertilidad uno siempre estudia que la Exacto. persona tenga alguna infección de transmisión sexual por las llamadas atípicas, ¿no? Exacto. Y dentro de las infecciones, Dani, en la infección urinaria en el varón es una infección complicada de por sí. La definición en el hombre es que siempre es complicada. Siempre ¿Por es qué? complicada. Porque necesita mínimo 14 días de tratamiento antibiótico y estudios complementarios, cosa que en la mujer ¿Qué es un no está estudio indicado. complementario en el varón? Ver por qué tiene esa infección. La uretra es larga No debería. y no debería tener lo mismo que en la mujer, que tiene una uretra corta y está cerca del periné. Claro. La mayoría de las infecciones en el varón son secundarias a tener un residuo urinario alto. Y Porque eso se les queda pis adentro, y digamos. le queda pis adentro. Y eso es por el adenoma de próstata. Ajá. Entonces hay que hacer una ecografía. Generalmente se trata la infección y se trata el adenoma de próstata. Bien. Esta semana operamos un paciente que no tenía síntomas. Hizo una infección urinaria, lo estudiamos y tenía 8 cálculos en la vejiga y nunca se había dado cuenta. Ajá. Entonces la infección fue la que detectó la obstrucción urinaria, el aumento de la orina en la vejiga, y ese aumento de orina fabricó los cálculos. Claro, y ahí Entonces, claro, el sedimento de la orina le fabricó los cálculos. Formó los cálculos. Entonces no hay que tratarlo con antibióticos. Claro. Hay que resolver los el problema, cálculos, el claro, adenoma y la claro. infección. Las personas que tienen cálculos en los riñones o cólicos renales tienen más frecuencia de infecciones urinarias. Mira, la experiencia es que la mayoría de los calculitos salen y se despiden cuando son menores a 6 milímetros. Porque ahí está el stop del uréter a la vejiga, que es donde más obstrucción puede tener. Pero si ese cálculo obstruye, si ese cálculo tapa Claro. el uréter y se produce esa dilatación De nuevo, junta orina para junta atrás. orina puede ser importante y hay que tener mucho Una cuidado con eso. pielonefritis. Exacto. Tengo una pregunta sobre las mujeres. Las mujeres tenemos la uretra corta, es más común que tengamos hasta 3 infecciones urinarias al año. Sí. Tiene que ver a veces con la presencia de diarrea, poscoitales. Exacto. Pero también a veces escuchamos a las mujeres, sobre todo mayores de 50 años, en perimenopausia,
que cuentan que tienen que orinar muchas veces todo el tiempo, ¿no? Que como que no se recuperan de las infecciones urinarias, como que tienen cistitis permanentemente, van de una guardia a otra, Correcto. urocultivo negativo, urocultivo negativo. ¿Qué es eso que le pasa a la mujer menopáusica? Bueno, en realidad todo eso lo que le pasó es por la falla en los estrógenos o la deprivación brusca de los estrógenos. Cambia la zona externa, el pH de la zona vulvar, vulvovaginal, hay menor defensa y entran más fáciles los gérmenes. Nosotros le explicamos que en vez de estar en un asfalto, están en un empedrado. Claro. Entonces los gérmenes se asientan entre una piedra y la otra. Entonces nos valemos de tratamientos que no tienen que ser más de 5 días, pero cuando es más frecuente, con antibióticos, y cuando es más frecuente le hacemos profilaxis. La profilaxis es baja dosis de antibiótico, mucho tiempo. Por ejemplo, la furadantina, que es un antibiótico muy útil, porque tiene mucha salida en orina y poca penetración en órganos. Concentra mucho en la orina. Claro, lo ideal es darle una cápsula día por medio, durante ese tiempo posterior a la infección urinaria de profilaxis. Para que no se reinfecte. Exacto. Y es muy importante lo que vos dijiste, hidratar la parte vulvovaginal, ahí nos apoyamos en los ginecólogos, y después mejorar la parte de constipación, y ahí nos apoyamos en los gastroenterólogos. Hay que trabajar en equipo, porque la infección urinaria siempre es consecuencia de esas dos cosas. ¿Y la vejiga hiperactiva puede ser una cosa que quede por la infección urinaria frecuente o tiene más que ver con la menopausia? Tiene más que ver con la menopausia. Con la menopausia. Eso hay que tratarla también. Sí, se puede tratar, pero tardan en llegar a la consulta. Sí, es verdad. Entonces se dan cuenta cuando ya no pueden hacer dos actividades tan pendientes del baño. O están con un pañal o una cosa que es muy incómoda. Si la incontinencia de orina es de esfuerzo, porque tuvo un parto grande, porque tiene un prolapso, tose, se ríe, salta y se le escapa la orina. Sí. Según la cantidad de paños que tenga que usar, el recurso es o kinesiología del piso perineal o cirugía. Eso es reeducar el periné para que tenga buenos músculos. Y también las cirugías son cirugías mínimamente invasivas con una pequeña hamaca que se coloca para subir el piso de la vejiga. Pero la otra incontinencia, que no es la de esfuerzo, sino que es la de urgencia, es con el frío, con los nervios, con medicamentos, con irritantes, picantes, frituras, café, tienen que ir muy seguido y no terminan de estar relajadas. Entonces le podemos dar medicamentos que frenan esa vejiga hiperactiva. Esa urgencia. En general tienen que tener cuidado de no tener glaucoma para poder darles con seguridad esos anticolinérgicos. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo. Nos vemos en un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hasta pronto. Hasta pronto. Thank you.